Buenos días, hermanos y amigos. En ocasiones nos sentimos como si no pudiéramos respirar. Parece no que tenemos el agua al cuello, sino que nos cubre por completo. Nos da esa sensación, donde no hay para dónde agarrar. Sencillamente ya no puedo respirar, me estoy ahogando. Es por ello el nombre de esta reflexión. ¿Te sientes ahogado? Existió un hombre hace mucho tiempo. A este se le encomendó una labor que nadie jamás había tenido. Era una labor única, la cual realizaría en un lapso de tiempo de unos 100 años aproximadamente. 100 años. Ya muchos saben de quién hablo. Sí, efectivamente es Noé. En Génesis capítulo 6, verso 8, nos relata la palabra de Dios lo siguiente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor se agradó con Noé. Es interesante resaltar que a este hombre lo vio Dios con complacencia, y no entre unos pocos, sino entre todos los habitantes de la tierra. El verso 9 del mismo capítulo 6 nos relata que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que Noé caminó con Dios. Vamos a ver 3 aspectos que nos capacitarán para poder flotar y no ahogarnos en medio de las vicisitudes que nos rodean. Primer aspecto, mi carácter. Nos relata la palabra de Dios que el comportamiento de Noé era ejemplar, que su conducta era buena, un hombre íntegro. Es de hacer notar que este varón íntegro era descendiente de Set, aquel que nos cuenta la palabra de Dios que fue el sustituto de Abel, y que de esta raíz los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Seguramente Noé fue instruido con la veracidad de conocer y adorar a un Dios digno de todo honor, honra y gloria. Noé tenía un excelente currículum, justo, el mejor de su generación. Noé caminó con Dios. Diríamos que antecedentes notables, y se rodeaba de buena gente y un gran amigo, Dios. Es interesante notar que de pocos hombres se habla de esta manera en la Biblia, pero podemos recordar a Job, el cual tenía conducta similar a Noé. Aunque de Noé no nos cuentan tantos detalles como de Job, vemos que la integridad, la justicia, la bondad eran sus características. Vemos entonces que Noé, amparado en su conducta, tenía una gran posibilidad de no ahogarse en ninguna circunstancia de su vida. Podemos decir esto aún sin conocer detalles de su vida, porque no se nos relata sobre esos pocos más de 100 años en los cuales él estuvo construyendo el arca. ¿Qué cosas pasarían? No sabemos. Pero lo cierto es que su conducta íntegra, cual no había en ese tiempo, lo llevó a cumplir su cometido. Ciertamente, la buena conducta es necesaria. Pero, ¿sería como el Titanic, casi indestructible? ¿Él se sentiría ahogado en algún momento de su vida? Mi hermano, hoy cuando usted está en estas circunstancias que lo asfixian y ahogan, y se pregunta ¿por qué? Si soy un hijo de Dios, un hijo fiel de Dios, ¿será que esto no es suficiente? Segundo aspecto, ¿quién modela mi carácter? El final del verso 9 del capítulo 6 nos dice que Noé caminó con Dios, y el verso 22 de este mismo capítulo dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Era obvio entonces que aunque aquí aparece en una secuencia de rápida narración de hechos que Noé caminó e hizo todo lo que Dios le dijo, pero no fue un simple mandato que acató y que lo realizó de forma expedita y listo, se terminó. Nada de eso. Recordemos que fueron largos y seguramente duros, más de 100 años, en los cuales Noé obedeció escuchando a Dios, yendo de su mano.
seremos tan obedientes como Noé. Es necesario caminar en integridad, escuchar y obedecer la voz de Dios y caminar de su mano. Pero, ¿será suficiente el ser bueno y escuchar y obedecer la voz de Dios para no ahogarnos? Tercer aspecto. ¿De quién es el carácter? El capítulo 7, verso 1 de Génesis nos relata que Dios mismo le dice a Noé, en la traducción al lenguaje actual, lo leeremos. Dice así la palabra del Señor. Entre toda la gente de este tiempo, he visto que tú eres el único hombre bueno. Por eso, entra en la casa flotante con toda tu familia. Noé, al culminar su faena de tanto tiempo, el mismo Dios le vuelve a repetir y reconocer todo el buen currículum de Noé. Pero no era suficiente para no ahogarse. Ciertamente necesario, pero no suficiente. El mismo Dios lo deja entrar a él y su familia. Y el verso 16 del capítulo 7, en el mismo libro de Génesis, nos indica que el mismo Dios cierra la puerta. Qué interesante, mis hermanos y amigos, que debemos tener buena conducta, que debemos ser íntegros, cambiar mediante la renovación de nuestro entendimiento, estudiar y escuchar la palabra de Dios tomados de su mano. Pero aún así, hasta este punto, solo seremos como el Titanic. Nos hundiremos y ahogaremos. El único proveedor de la salvación te dice entra, y él mismo cierra la puerta. Este es el momento donde con certeza no te faltará el aire ni te ahogarás. La única arca de salvación que tenemos hoy es creer en Cristo Jesús, el arca verdadera. Y si hoy te sientes asfixiado o ahogado, el Señor Jesucristo nos dejó su Santo Espíritu, que es el propietario del carácter que debe morar en mí y en ti, para que siempre salgamos a flote. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y bondad. Te ruego que si hay alguien que se siente ahogado en este momento, confiese sus pecados, entre en el arca de tu salvación y que tu Santo Espíritu le dé el oxígeno necesario para llegar a tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.